Cultura. Derechos humanos. Barahunda, de la onda ambiente. Barahunda. Barahunda. Derechos humanos. Barahunda. Barahunda. Cooperativismo. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La promoción y protección de los derechos humanos es esencial para garantizar el bienestar de todas las personas. En Barahunda hacemos nuestro aporte para el cumplimiento de estos ideales comunes a todos los pueblos y naciones del mundo. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Barahunda, aquí en el aire de Punto MDQ. Eugenia, buenas tardes. Ah, bien. Como que tuve que mirar, pensé que iba a estar Adrián, como suele pasar, pero no. Hoy me acompaña en esta primera entrevista mi compañera Eugenia. ¿Todo bien? ¿Estamos listos ya? ¿Listas para arrancar? Perfecto. En esta primera entrevista, en este primer bloque, nos abocamos a los derechos humanos. Nos visita Estefanía Martinovsky, es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología, docente, investigadora y extensionista de la Facultad de Humanidades. Fue directora o es directora del proyecto de extensión Construcción de un archivo oral de las memorias de los feminismos y el movimiento de mujeres marplatenses entre 1980 y 2015, y además forma parte de grupos de estudios sobre familia, género y subjetividades. Primero, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por pasar. Yo dije es o fue directora porque aunque haya pasado ya el proyecto de extensión en cuanto al tiempo, no sé si eso pasa en un momento al pasado o es siempre en presente, me generó esa controversia. Proyecto tiene la particularidad de que aún pervive en un soporte digital, ¿no? Es un archivo, como bien dice el título, de los feminismos marplatenses en formato digital. O sea, no es un archivo físico, sino que está online. Entonces, sí, ya finalizó, pero está ahí para ser consultado y también puede seguir creciendo, ¿no? ¿Y en qué consistía puntualmente este archivo de las memorias de los feminismos? Digamos, ¿qué parte de esa memoria o qué datos, qué información se fue acumulando, juntando ahí en ese archivo? Bueno, lo del hacer un archivo surge porque los feminismos, sobre todo en esos primeros momentos, ¿no? O esos momentos iniciales de configuración de un movimiento, no tenían una sistematicidad en cuanto a el material que se producía, ¿no? En guardarlo, resguardarlo, compartirlo. Entonces, como esa historia feminista circulaba entre las feministas, en quienes participaban de ese movimiento, y muchas veces esos recuerdos estaban guardados en cajas abajo de sus camas, literalmente, ¿no? En algunos casos. Entonces, llega el 2015, la masificación feminista de cuarta ola, la emergencia de un montón de organizaciones feministas y de personas que se reconocen feministas y salen a militar esas ideas, y de repente había toda una historia que había ocurrido décadas pasadas y ese material estaba abajo de las camas de sus protagonistas o en armarios, en organizaciones sindicales. Claro. Bueno. Hablábamos el programa pasado respecto de, no me acuerdo, con una de las invitadas. Sí, me parece que en esa nota de la que hablábamos de la transmilitancia, que tiene que ver con esto de
como que pareciera que siempre hay que reescribir la historia, en el sentido de como que se invisibiliza al movimiento feminista y tal vez en cada una de las olas parecía que había que empezar de cero, parece que hay que empezar de cero, cuando en realidad ya había toda una historia y un camino transcurrido, pero bueno, en esto de la invisibilización por ahí de los grandes medios, de los mismos políticos, digamos, genera esto, ¿no? Que diga, bueno, hay todo un archivo, hay toda una historia que ya se construyó y no se empieza de cero, ya hay una construcción hecha. Sí, esa era un poco la idea, ¿no? Como rastrear, bueno, a ver qué estaba pasando en Mar del Plata en la década del 80, cuando surgían los primeros movimientos que se nombraban feministas, algunos desde un inicio, otros más tardíamente, por ahí de mujeres, pero que militaban por las cosas que estábamos militando, cosas muy similares a las que militamos en 2015. Y sí también nos interesaba a nivel, no solamente de preservar esas memorias, en un sentido activista, sino también académico, con fines de investigación, porque también ahí hay otra, que no creo que es una invisibilización adrede, digamos, como, sino que a veces, al no estar tan fácilmente disponibles esos materiales, por ahí se cuentan las historias de los feminismos que muchas veces terminan siendo la historia del feminismo porteño, ¿no? Entonces era bueno mostrar acá en Mar del Plata y al igual que en otras ciudades, otras provincias, pasaron un montón de cosas, también hubo un movimiento feminista, y bueno, y mostrar esas heterogeneidades con respecto a la historia porteña, que está mucho mejor documentada, y mostrar los matices y bueno, las singularidades del caso, en este caso marplatense. ¿Y quiénes participaron de este proyecto? Bueno, este proyecto lo integramos un equipo de 5 mujeres, todas investigadoras y docentes de la Facultad de Humanidades y del grupo de estudio sobre familia, género y subjetividades, Débora Garazzi, Constanza Ferrario, Melissa Berardi, Juliana Arens y bueno, y yo. Perfecto. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál fue? O sea, ¿el archivo es solamente digital online? ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión tipo de que esté en formato online y tal vez no también tener un archivo físico para el acceso, digamos? Y tiene que ver con 2 cosas, ¿no? La accesibilidad, por un lado, y los recursos. O sea, nosotros hicimos el archivo, un equipo de 5 personas, obviamente ad honorem, por militancia, por activismo, por placer, por deseo, por inquietud, pero con un presupuesto muy restringido de la convocatoria de extensión, que lo usamos para una parte del proyecto, que era hacer unos videos, un material audiovisual, recogiendo los testimonios de las protagonistas. Toda la otra parte fue como un laburo enorme y ad honorem, y que dijimos, bueno, si pongámoslo online para que lo pueda visitar la mayor cantidad de gente posible, que no tenga que... Y además porque no teníamos un espacio físico. Claro. Para resguardar, o sea, tener archivos es muy costoso, necesitas muchos saberes de preservación, de gestión de ese material, y bueno, tener un espacio físico que luego la gente pueda visitar, ¿no? Como más dificultoso. Ahí lo estábamos viendo recién, ¿lo podemos poner de nuevo? Sí, muy bien. ¿Dónde se puede visitar o cuál es la página, digamos, de acceso? En la página del grupo de estudios, que es, ya te digo, porque no recuerdo de memoria, pero es género... aunque sea la frase googleable, digamos. Sí, si vos es género unmdp.org, y ahí adentro de esa página está la pestaña del archivo de los feminismos marplatenses, que tiene el material digitalizado gráfico, ¿no? O sea, donde hay de todo. Hay eso que están viendo ahí es Alba Salinas en el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, como una de las primeras organizaciones feministas, mostrando materiales que tenían adentro de sus plácares, de todo, desde sí, había ahí folletos, como un afiche de algo que parecía una presentación en un aula, por ejemplo. Materiales escritos a mano, máquina de escribir, bueno, todo eso está, notas de prensa, gacetillas que hacían las propias organizaciones y sacaban fotocopias y entregaban puerta a puerta para invitar a la gente a actividades de debate. Está todo eso digitalizado, pero también hay una parte en el archivo que son estos videos que están viendo, que son los testimonios orales, audiovisuales, que le hicimos a 5 o 6 referentas de estas organizaciones pioneras y que están disponibles también para ver, para utilizar, y algunas están también desgrabados, ¿no? Como... Esa frase del no estás sola era de una campaña de ese momento. Apareció ahí una frase recién. Sí, eso es en el CAM. Porque digo, hay una similitud con la que se utiliza ahora de yo te creo hermana, digamos, que sí, la idea buscaba como un paralelismo entre
ese eslogan, digamos, o esa frase y el yo te creo hermana, que se usa más ahora, como cierta similitud en la historia, ¿no? Esos materiales no necesariamente lo que estábamos viendo era la sede actual del CAM, y el CAM tiene muchísimos años de historia, desde el 87, ¿no? Entonces, esos carteles probablemente sean más actuales, ¿no? Ahí conviven distintas épocas. Uno solamente con mirar los folletos puede como ir viendo las etapas del feminismo. Claro. Bueno, y nada, digo, este material ya se está utilizando, no sé, pienso en alguna materia de alguna carrera, lo utilizan ustedes, no sé, para algún proyecto de investigación y demás, o por ahora está ahí para quien quiera acceder y nada más. Es que es la idea del archivo, ¿no? Como que el material está disponible para quienes estén desarrollando investigaciones que precisen puntualizar en algún tema y van ahí, tienen el material. No sé, en algún momento alguien nos consultó sobre campañas de salud vinculadas a la comunidad trans y bueno, buscar ahí en las notas del archivo a ver qué aparecía en otras décadas sobre esos temas o sobre violencia de género. Tiene ese sentido, ¿no? Que lo usen quienes están investigando en clave más histórica o que quieren historizar un problema y pueden ir a buscar. Sí, pensemos que si comenzaron averiguando e investigando sobre lo ocurrido en 1980, digo, esas primeras reuniones de esos grupos feministas seguramente también eran bastante más secretos y con por ahí menos convocatoria, porque seguramente era una temática que generaba ya de por sí la participación política generaba de cierto miedo. Imagino que también en cuestiones de feminismo, bueno, ocurriría algo similar o incluso peor, porque siempre fue mucho más perseguida la mujer que el hombre. Sí, incluso algunas al principio no se reconocían feministas, ¿no? Era como una militancia por los derechos de las mujeres. Pero también Mar del Plata tuvo la particularidad de que ocurrieron, como nosotras en el proyecto decíamos, hitos, ¿no? Y fuimos buscando información para pensar cómo armar el archivo y cómo buscar material, que también es, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué busco? ¿Material de qué? ¿Cómo voy a la hemeroteca y me fijo en los diarios? Y, por ejemplo, uno de los hitos en Mar del Plata que da lugar también a que surjan estas organizaciones es el femicidio de Alicia Muñiz, ¿no? Entonces, el femicidio de Alicia Muñiz, Mar del Plata luego fue sede del encuentro pre-Beijing, ¿no? De la conferencia de la ONU por los derechos de las mujeres. O sea, fueron pasando cosas. También fue sede muy tempranamente de uno de los primeros encuentros de mujeres. Se hicieron encuentros regionales de mujeres de la provincia de Buenos Aires, los primeros. O sea, en el 87 es el primer encuentro nacional de mujeres en Buenos Aires, y acá al año se hacen los encuentros regionales de la provincia. Entonces, todas esas cosas hicieron que hubiera mucho movimiento y bueno, a partir de esos hitos fuimos rastreando material. ¿Y por qué desde 1980? O sea, ¿por qué empezaron ese año? Porque es cuando tenemos nosotras registro de que surgen las primeras organizaciones, ¿no? El Mar del Plata. No sé, o sea, y las mujeres con las que nosotros hablamos también tienen como ese registro, digo, ¿no? No sé qué habrá pasado en la década previa, pero con el proceso de la dictadura me imagino que, digo, si en Buenos Aires, que ya había organizaciones feministas más de esta segunda ola del movimiento, estaban en las catacumbas, estaban como funcionando muy subterráneamente, acá, que es una ciudad más chica, imagino claro. que era mucho más difícil. Sí. Y el archivo, digamos, todo esto que recopilaron, ¿es de toda la región, tipo de Argentina, o está como hecho solamente en Mar del Plata o la provincia? En realidad el archivo es marplatense, o sea, es el material que produjeron las organizaciones feministas marplatenses de entre la década del 80 y el 2015, antes de la cuarta ola, pero es cierto que hay algunos materiales que podríamos pensar que son de registro más nacional, porque, por ejemplo, esto que les contaba, cuando ocurre el encuentro de mujeres con sede en Mar del Plata, bueno, está bien, es algo que pasa acá, pero en realidad es algo federal, donde participan mujeres de todas las provincias. O cuando se hace el encuentro pre-Beijing, Mar del Plata es sede, pero vienen mujeres de todo el país. Entonces, la mayoría de los materiales son producidos por las organizaciones de acá, pero luego hay referencias en la prensa, gacetillas, cuadernillos, que son más bien federales. Y con todo este desmantelamiento que está surgiendo en estos tiempos de política nacional, ¿cuál es tu mirada al respecto, dado esta investigación que hicieron, digamos? ¿Qué tan grande o tan grave es el retroceso en materia de derechos, digo, y en materia de invisibilización? Pienso, bueno, desde la ESI,
como algo básico, hasta bueno, un montón de derechos y cuestiones referidas al feminismo, incluso eligiéndolo como uno de los tantos enemigos que están buscando. Digo, algunas decisiones que han tomado en días clave, pienso en el Salón de las Mujeres, entre otras tantas cuestiones que se han dado en este año y medio. Te puedo contar lo que pienso a partir de una lectura de medios y contacto con compañeras que militan en algunos espacios, por ahí no tan sistematizado, ¿no? Pero sé que hay algunas organizaciones que se están dedicando específicamente a hacer un seguimiento de cómo impactan las políticas del gobierno actual sobre los derechos sexuales y reproductivos y los derechos vinculados a la diversidad sexual y a las mujeres. Y sé que es enorme el impacto porque, digo, hay algunas cosas que conocemos todos, como el cierre del ministerio, por ejemplo, ¿no? Pero no es solo el cierre del ministerio, también es el desmantelamiento de, si no recuerdo mal, más de 50 políticas públicas que están destinadas a trabajar sobre poblaciones con diversas vulnerabilidades vinculadas a la cuestión de género. Creo que se llama la cocina de los cuidados. Hay como algunas mesas sectoriales que están produciendo esa información, como, ¿no? Con más detalles, haciendo un seguimiento. Bueno, a ver, este programa existía, dejó de funcionar, a cuánta población asistía o a cuánta población afectaba, qué pasó con esa población, qué pasó con las trabajadoras. Y lo que sí sucede, pero bueno, esto nos excede el área de género, pero creo que tiene que ver más con la investigación, que también es investigación feminista en muchos casos, que el recorte presupuestario y el recorte salarial, y eso genera muchas dificultades. Incluso hasta el 144, que es el número para llamar en caso de violencia de género, han desmantelado completamente las personas que atendían y que canalizaban los llamados, etcétera. Muchos espacios por ahí no los cierran del todo, pero como decís vos, restringen tanto la cuestión presupuestaria que es casi lo mismo que cerrarlo. Tal vez no lo pueden cerrar por cuestiones de leyes y demás, entonces para no cerrarlo reducen el presupuesto al mínimo, los salarios, o despiden gente, dejan lo mínimo indispensable para que funcione, y bueno, nada, de alguna manera lo sostienen, dicen, miren, tenemos el programa, pero está tan desfinanciado que es como si no estuviera. La verdad. Bueno, a ver si nos quedó alguna. Yo voy a mirar la hoja donde teníamos preparadas las preguntas, porque algunas me fueron surgiendo a mí. No sé, busca vos No, está todo muy claro, muy bien respondido. El financiamiento del sistema educativo. Claro. Sí, bueno, ya algo anticipó, o sea, algo comentó antes respecto al financiamiento de la extensión universitaria, pero bueno, también haces investigación y bueno, ¿cuál es la repercusión que han tenido en ese ámbito? Y en ese ámbito es bastante complejo, porque incluso yo soy una de las camada de investigadoras del CONICET que entré en carrera en 2023 y aún no nos dan el alta, ¿no? Desde ese año somos 850 personas que pasamos por un proceso de evaluación bastante exigente, que aprobaron nuestra inmensa carrera de investigación y no nos dan el alta. Y vinculando y quienes están en CONICET, los sueldos han quedado muy desactualizados. Además se desmanteló el Ministerio, o sea, de Ciencia y Técnica, la agencia que era quien administraba los recursos para proyectos de investigación, porque CONICET lo que te paga es un sueldo, no te paga para darte plata para hacer investigación, tenés que aplicar a un subsidio que se concursa, presentas un proyecto, te lo evalúan especialistas, bla, te desembolsan el dinero. Eso está totalmente congelado. Y sí, algo que puedo vincular como la pregunta por el financiamiento del sistema científico y los estudios de género, sexualidades, los feminismos, es que uno de los de los rumores que andan dando vueltas sobre qué va a pasar, por ejemplo, con nuestras altas, tiene que ver con esta idea de que van a evaluar la pertinencia de los proyectos, que es algo raro de escuchar porque a nosotros ya nos evaluaron especialistas en nuestros campos de investigación. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y quién va a evaluar la pertinencia de nuestro proyecto? Me suena más a censura, la actividad de un censor que de un evaluador científico, ¿no? Claro, sí, y digamos, si los temas van acorde con la línea de pensamiento del partido del gobierno actualmente, digo. Y si ahí pensamos la mirada que tienen sobre el feminismo, digo, como que ya la pertinencia la empezamos a imaginar como una censura, claramente. Totalmente, aparte, bueno, nada, ellos no piensan que el género sea una dimensión relevante de análisis social, como tampoco piensan que lo sea la clase, ¿no? Y entonces, bueno, ni la desigualdad,
todo lo que hacemos nosotras, que es investigar sobre esos temas. Sí, incluso la mayoría de las investigaciones en humanidades van por ese lado, digo, en general es muy probable que no financien ninguna porque no va a ir acorde a la línea de pensamiento que tiene este gobierno actual. Sí, porque no enmarca tampoco en la idea de productividad, ¿no? Más utilitaria. Bueno, ¿para qué sirve? Bueno, tal vez sirve para que como sociedad nos repensemos la manera en que nos organizamos, cómo son la distribución de recursos, las desigualdades materiales, simbólicas. Pero bueno, es un gobierno al que eso no le interesa, ¿no? Sí, y son investigaciones que tienen mucho que ver con el rol del Estado y de cómo el Estado financia realiza determinadas actividades culturales. Pienso hasta en el material que se transmite a través de la TV pública, que tenga un sustento detrás, que es una investigación de por qué no mostrarle determinada programación a los niños. A ellos todo lo que tenga que ver con el Estado no les interesa demasiado. Entonces, como no le ven la línea productiva, ahí se termina un poco la cuestión, y esa sería la pertinencia, digamos. Para ellos sería la impertinencia. Le agradecemos mucho a nuestra invitada. Esperamos en algún otro momento, si hay algún otro proyecto, alguna cuestión de investigación. No sé si te quedó algo por decir. Para pasar un chivo, ¿no? El grupo de estudios de género en la página web donde está el archivo tiene un montón de otros proyectos de extensión que hicimos con anterioridad y posterioridad al archivo, que en general incluyen materiales que se pueden descargar. Hay varios que son para trabajar en el ámbito escolar. Hay otros que son para el sistema de salud, hay otros que son para trabajar en el cordón frutihortícola. O sea, hay muchos materiales que hemos producido en formatos de... Esa es la web del archivo, pero si ustedes van a la página del grupo, hay una parte donde están los materiales de extensión y, están todas estas campañas y materiales que les digo que se pueden utilizar y nada, los invito a que lo recorran y... Seguramente es ahí donde dice inicio, ¿no? No, porque esa es la interfaz de la página del archivo, pero si vos vas a la anterior, a grupogénero.unmdp.org, en esa web hay otras pestañas donde están todos los materiales de extensión que se pueden bajar, usar. Si son docentes, por ejemplo, ahora y están con dificultades para acceder a los materiales que eran producidos por la ESI. Bueno, ahí vemos la página, ahora sí. ¿Líneas de investigación? No, líneas de investigación son nuestros... Es lo que llego a leer yo desde acá. Líneas de investigación... A ver, que no llego a ver... En capacitaciones deben ser puede ser, pero si no, para abajo, a ver si es abajo, puede ser que estén los proyectos de investigación, de extensión, abajo de los archivos, Recursero. A donde está Recursero, tenés todas las campañas que hicimos, que algunas son, como decía, para centros de salud, otras son para escuelas, y son todas de descarga gratuita. Así que pueden consultar, descargar y usar y compartir. Muy buena data, muy buen material. Muchas gracias, Estefanía, por pasar por Barahunda. Nosotros, después de la pausa pequeña, volvemos. Bueno, gracias a ustedes.
derechos humanos. Barahunda, Barahunda. Ponche, Muy bien. Es difícil hacer un programa sin ponchar a quienes estamos al aire, pero ¿ves? Ahí se puede. Ahí quedé únicamente yo a cámara. Vas a hablar vos y va a haber voces de fondo que... Claro, que no sabemos No, de no. dónde vienen. Ahí está. Ay. Los fantasmas. Vamos a charlar un poco ahora recordando siempre que Barahunda es una producción de la Secretaría de Cultura y Derechos Humanos de ADUM, y en ese sentido vamos a charlar un poco sobre algunas novedades, eventos, puntualmente uno que se va a desarrollar el próximo miércoles 7 de mayo, 20 horas. No sé si vas a profundizar vos, Adrián, o te doy la bienvenida a este programa. A él le gusta que la formalidad. Él es un hombre de radio. Entonces le gusta. lo mío es la formalidad. ¿Cómo te va, Adrián? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Preguntarte. Claro, como hacen los periodistas deportivos. Adrián Giudice, con nombre y apellido. No, que nos cuentes un poco las novedades de la Secretaría de Cultura y Derechos Humanos de ADUM. ¿Qué actividades tenemos, además de esta que nombrábamos, de la Orquesta Filarmónica, en la que seguramente vamos a profundizar, porque bueno, tiene cierta relevancia? Así es. Bueno, si querés arranco con esto de la Filarmónica, que es reciente. La Filarmónica se conformó ahora, recientemente, y empezó a hacer sus ensayos en... La Orquesta Filarmónica de Mar del Plata. Así es. Empezó a hacer sus ensayos en nuestra sede, con la idea de poder fortalecer o dar un impulso y dar una ayuda a este grupo de músicos que empezaron este emprendimiento de la Filarmónica marplatense. Así es que logran y llegan a su primer presentación este próximo miércoles a las 20 horas, miércoles 7 de mayo, 20 horas en el Teatro Auditorium. En la Sala Piazzolla. En la Sala Piazzolla, tiene capacidad para 1.200 personas y va a estar disponible para quienes son afiliados y afiliadas a ADUM. Va a haber entradas disponibles y, bueno, como siempre, con todo lo que sucede en la Secretaría de Cultura y Derechos Humanos, nosotros les vamos a estar enviando el mail mañana para que puedan lograr hacerse de esas entradas. Para confirmar la asistencia y etcétera. ¿Va a ser de acceso para cualquier persona, además, por fuera de ADUM? ¿Podrá pagar una entrada? Quienes vayan por fuera de ADUM pueden conseguir su ubicación como cualquier otra persona no afiliada y pagar en boletería el precio de boletería. Perfecto. Es el ciclo Descubrir Música de la Orquesta Filarmónica de Mar del Plata, dirección musical de Gustavo Moreno y tenemos Oriana un video Silva para mostrar como solista. Ensayo. Es para mirar sin que yo hable, ¿no es cierto? Mejor. Puede ser, sí. Se puede ver el ensayo que estuvieron realizando en nuestra Pero sede. el sonido debe estar bueno. Probablemente. Todo depende el radioemisor que tengas disponible. Se nos muere Marquito en el camino. Estamos firmes ahí. Decíamos, miércoles 7 de mayo, 20 horas, en la Sala Piazzolla del Teatro Auditorium en Mar del Plata. Esto lo organiza el Instituto Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Banco Provincia, y bueno, como estuvieron practicando y contaron con las instalaciones de ADUM, también tiene el apoyo de la Secretaría de Cultura y Derechos Humanos de ADUM, y ahí veo que está por salir el video.
Bueno, muy bien, ahí disfrutábamos un poquito. Tenía razón yo, sonaba bien. Suena bien. Y era mejor escuchar que ocupar el... Bueno, esto se hace también en el marco de lo que conformamos con distintos gremios que de acá de Mar del Plata, a imagen de lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, lo que sería el AMBA, que es Radar Intersindical. Nosotros dimos origen al Intersindical en Mar del Plata el 5 de enero, hicimos un lanzamiento justo ahí en el auditorium, que bueno, lo estuvimos comentando y difundiendo por distintos medios de comunicación. Y este tipo de actividades, como también el teatro del auditorium, que a veces tenemos disponibilidad de entradas en el convenio que realizamos quienes conformamos Radar, en las dos centrales de trabajadores con la Dirección Provincial de Cultura. Será en el marco de todo eso. Entonces le estamos como poniendo mucho corazón, mucho trabajo a esto que funciona, que es la Radar Intersindical, para que se puedan llevar adelante distintas actividades. Una de ellas es la de este miércoles. Sí, en el marco también de un momento en el que, por ejemplo, el gobierno nacional no está apostando a la cultura, ni siquiera a los propios, digo, porque podría organizar eventos donde toque, no sé, el Dipi, por ejemplo, Claro. Un cantante que se ha manifestado. Obligado para 2 millones de personas en las playas de Bueno. Copacabana, pero la 9 de julio. Lo que pasa es que Lady Gaga se pelearía con el actual gobierno nacional, me parece. Sí, no es del... No es del palo. Estoy buscando otro cantante, pero bueno, se me ocurrió eso, no sé, habrá otro seguramente, pero ni siquiera eso. Así que bueno, nada, bienvenido que de la mano de, en este caso, los sindicatos, Ujú. se den estos espacios para poder disfrutar artistas, en este caso artistas marplatenses, pero digo, en otros lugares pasará con diversos artistas locales. Ujú. Sí, bueno, esto que mencionábamos de lo que sucede en el auditorium, no solo es para artistas marplatenses, también tuvimos artistas de renombre nacional o de renombre internacional, Claro. que lo pudimos disfrutar en las vacaciones de verano, luego en Semana Santa, y este fin de semana fue la última presentación que se hizo de una obra unipersonal que se llama Una. Bueno, y esperamos, y ojalá suceda, que a lo largo del año podamos darle continuidad a ese convenio con el auditorio, para que la cultura esté mucho más accesible a los sectores trabajadores. Tal cual. Sobre todo un año en el que las obras de teatro que pasaron por Mar del Plata tenían... Pienso en las obras de teatro, digo, como habrá pasado con otros eventos también. No averigüé las entradas a los recitales, pero supongo que no bajarían de 50.000 Y depende del pesos. artista. Claro. también, me imagino. En el auditorio los precios fueron bastante populares, más allá de que vos podías disponer, si estabas afiliado a nuestros gremios, de una entrada gratuita por ser afiliado, siempre con un límite y una disponibilidad que da el Teatro Auditorium. Las entradas no superaban los 10.000 pesos, entonces eran como entradas Muy accesible, sí. Sí. accesibles, precios populares, con esta posibilidad de que los sectores medios o que quieran acceder a una entrada de teatro, lo puedan hacer a un precio razonable. Aprovecho salirme un poquito de la agenda de la Secretaría de Cultura y Derechos Humanos para preguntarles cómo vieron el fin de semana, si vieron una afluencia de público. Yo salí el viernes a la tarde. Usted seguramente estuvo cubriendo alguna cuestión periodística y ahí puede tener alguna información de primera mano de lo que sucede en la calle. No fue el caso. No fue el caso, pero salí Bien. y sí vi gente a eso de las 4 de la tarde. Doy hora exacta. ¿Pero de qué día? El viernes. Bien. ¿Vio Viernes. movimiento de gente en el centro? Sí, vi movimiento de gente en el centro, bastante la verdad, me sorprendió. Y el jueves vi más que nada en la costa, mucha gente, y asumí que era porque había varios lugares por el centro que seguramente estuvieran cerrados y dijeron vamos a caminar con vistas Sí. a nuestras playas. Sí, yo maravillosas. ayer domingo, sí, estoy pensando, ayer domingo vi bastante gente también dando vueltas por el centro de nuestra ciudad y estoy hablando del mediodía.
zona Shopping Los Gallegos, por ahí, mucha gente caminando, andando, autos, bolsas de compra. Bien, bienvenido sea, digo, para quienes primero que tuvieron que trabajar seguramente todo el fin de semana y no pudieron tal vez disfrutar de días de descanso, pero que bueno, si tuvieron que trabajar o tuvieron que abrir su propio comercio, que les haya ido bien, ¿no? Eso siempre es bienvenido para la ciudadanía marplatense. Pero bueno, quería saber qué termómetro habían tenido. No me pasó lo mismo para Semana Santa, creo que lo hablamos acá en el programa, pero bueno, ahí dijimos que podía ser que la gente haya ido más para el lado del puerto. Igual acá tal vez, a diferencia de Semana Santa, creo que Semana Santa estuvieron un poco más feos los días. En cambio acá estuvieron más soleados, el clima era más ameno como para decir, bueno... Una alerta meteorológico para ayer que pasó largo. Por suerte, sí, hay que decirlo, no nos afectó. Apenas una lloviznita o un par de gotas que cayeron, pero bueno, nada muy fuera de lo habitual. ¿Nos quedó algo por repasar? No, otra simplemente actividad? recordar que los gremios docentes, personal universitario y la Federación de Estudiantes a nivel nacional y a nivel local, por lo menos la Federación Universitaria Marplatense, seguimos reclamando por salarios dignos y una mejora salarial más acorde a los índices de inflación y a la postergación de incrementos salariales, pero fundamentalmente eso sería como una postilla de fundamentalmente la apertura nuevamente de paritarias que fueron cerradas, no fueron convocadas nuevamente y unidireccionalmente el gobierno nacional decide cuánto y a quiénes darle un porcentaje. Sí, y ahora con un tope a las paritarias en general del 1%. Se habla del 1%. Venimos con inflaciones mensuales de alrededor del 3% y más, superándolas. Se espera para la de abril, la vamos a conocer supongo que esta semana, más tardar el lunes debería estar. Va a superar el 3 y pico %. Bueno, una paritaria del 1% claramente indica quién va a pagar los costos del ajuste y de la inflación que todavía existe. Es verdad que no en los niveles que se traía antes del mandato actual, sí, pero que sigue existiendo, digamos. En el orden del 2, 3, se espera un 4 para estos meses. Tiraron ahí una baja en las naftas que parece más algo temporario y buscando algún efecto, alguna cuestión de efecto mediático y demás, que algo que se vaya a perdurar en el tiempo. Pero lo cierto es que un 1% de tope en las paritarias es muy bajo. Es muy bajo. Bueno, si les parece, cerramos este bloque de novedades pausa de la Secretaría de Cultura y Derechos Humanos, de ADUM, y hacemos un cortecito para reacomodarnos y continuar con nuestras entrevistas.
El universo cooperativo en Argentina es amplio y diverso. Productores de vino y de yerba mate, compañías de seguro y hasta bandas de rock son cooperativas. La economía social tiene peso propio. Desde Baraúnda te invitamos a recorrer el mundo cooperativo en Mar del Plata. Vamos aquí en Baraúnda y es momento de nuestro bloque sobre cooperativismo. Nos visita Víctor Borsiuk, secretario ejecutivo del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto. El gusto es nuestro y le agradecemos porque, bueno, habitualmente hablamos con distintos y distintas cooperativistas, pero bueno, ahora nos toca con el secretario ejecutivo del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Entonces deberíamos empezar por preguntarle qué es el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y por qué la importancia. Bueno, el Instituto Movilizador es una entidad donde se crea en 1958 en la provincia de Santa Fe con un impulso para impulsar el movimiento cooperativo en esa provincia. Se fue creando en Santa Fe, Córdoba, por eso la gran cantidad de filiales que hay en el interior hoy de Banco Credicop, porque en su momento después empezó a funcionar, como dice Movilizador de Fondos Cooperativos, como una entidad, como un banco central de todas las cajas de crédito que funcionaban en el país en ese tiempo. Uh-huh. Y bueno, toma auge desde ese momento, tiene una expresión no solo económica, sino también política y gremial del movimiento cooperativo. Y después, bueno, fue el artífice de, gracias al instituto, se crearon bancos cooperativos, porque a través del presidente en ese momento, Federico Gorini, que se juntó nada más y nada menos con los integrantes de la Junta Militar, porque querían, para que tengan una idea, el movimiento cooperativo en los años 70 ocupaba el 12% del sistema financiero, de la plata de los argentinos, de las cajas, esas cajas de crédito que prestaban, que fueron creadas para tener algo fomento en cada uno de los lugares. Bueno, para que tengan una idea, un banco importante de hoy de la Argentina tiene, uno de los principales, tiene el 6-7% de los depósitos. Que el sistema cooperativo haya tenido un 12% en ese momento era una gran cantidad. Y bueno, apuntaron a desaparecer las cajas de crédito, sacándole el arma que era las letras de cambio. A través del instituto se autorizaron a formar bancos cooperativos, y ahí en Argentina se formaron una gran cantidad de bancos cooperativos, que el proceso de concentración no solo vino en los grandes bancos extranjeros comprando a nacionales, sino el movimiento cooperativo se fusionó y que hoy quedó el Banco Credicop. Así que más o menos una reseña. Lo que el instituto hoy hace es el fomento de cooperativo, da servicios. Nosotros estamos funcionando acá en Mar del Plata, pero tiene 7 filiales en todo el país, el Centro Cultural de la Cooperación en Buenos Aires, el Corrientes del 1500, donde tiene también expresiones culturales, tiene un centro cultural muy importante. Y eso es más o menos las tareas, una de las pocas tareas que hace ni más ni menos el instituto. Que el último tiempo han tenido, no sé si mucho trabajo o se ha movilizado bastante, porque bueno, toda esta realidad económica ha generado que el mundo del cooperativismo, además de sufrir la crisis económica, ha sufrido una embestida, digamos, de parte del gobierno nacional, que ha hablado pestes de las cooperativas, o bueno, ha estigmatizado bastante a las cooperativas, bueno, y todo eso tiene un resultado, además de presupuestario, todos los organismos que tienen que fomentar el cooperativismo no lo han estado haciendo. Bueno, se han hecho en Mar del Plata reuniones y demás actividades de las cuales hemos participado, al menos desde aquí, desde punto MDQ hemos estado, y se han generado muy buenos vínculos, digo. Sí. Se ha dado muy buenos resultados porque han surgido asociaciones, ayudas entre cooperativas o actividades entre distintas cooperativas. ¿Cómo estás viendo esa
esa nueva forma de reconfigurarse, dice, te digo, ante semejante embestida de parte del gobierno nacional, sobre todo por esto de esta publicidad negativa, digamos, que se hace de las cooperativas. Sí, sobre todo, a ver, no solo de este gobierno, sino de gobiernos anteriores que han querido incluso transgredir la ley de lo que es la cooperativa, creando el impuesto querían crear el impuesto a las ganancias a las cooperativas, y ustedes saben que las cooperativas no tienen ganancias, tienen retornos a los socios, y han querido hacer, pero bueno, ahí también intervenían cooperativas del agro que son fuertes, entonces se presionó y no se pudo lograr a cabo. Pero obviamente, en realidad no solo las cooperativas, sino estas políticas que apuntan al daño de las pymes también. Entonces no solo son las cooperativas, sino en los que más la están peleando hoy son los que menos tienen. Entonces, pero sobre todo las cooperativas, donde son cooperativas en su gran mayoría de trabajo, pero tenés otras cooperativas, hoy lo estamos hablando en el Consejo, que tenés cooperativas importantes nucleadas acá en Mar del Plata, pero lo importante es que hay una fuerte resistencia, una fuerte unión entre las cooperativas como para pelear ante estas embestidas. Víctor, en ese sentido de lo que vos mencionabas de, bueno, el ataque que se viene haciendo desde el actual gobierno, pero también desde distintos momentos en las cámaras de diputados, intentando volver a incluir a las cooperativas como posibles aportantes del impuesto a las ganancias, también en lo discursivo, ¿no? Cuando el cooperativismo es atacado y relacionado con ciertas ideas políticas denostadas o demonizadas, como pueden ser de la izquierda, el comunismo, el socialismo, no necesariamente los asociados a las cooperativas o las cooperativas se embanderan detrás de un partido político. No, y tienen diferentes expresiones. Lo fundamental que en cada cooperativa tienen libertad de opiniones, tienen diversidad de cuestiones políticas. Hay cooperativas importantes del agro que no tienen afinidad al comunismo o al socialismo, ¿no? Digamos que se utiliza como una parte del sistema económico, que en Argentina hay muy buenas cooperativas y no se toman como ejemplo, sino se trata de boicotear el modelo cooperativo. Así que sí, es un tema que en algunos momentos de gobiernos más liberales nos han atacado y han minimizado. Vos fijate que el Banco Credicop es una de las cooperativas, o la cooperativa obrera que tenemos nosotros acá, son grandes, y el Credicop ocupa el séptimo lugar de bancos nacionales. Entonces es una cooperativa importante, y si vos mirás la historia, yo tengo de trayectoria en el movimiento, si querés, asociativo de los 17 años, porque trabajé 3 años en la Asociación de Industriales Metalúrgicos, que era una asociación gremial de los metalúrgicos, y después entré al Banco Credicop y llevo casi 45 años trabajando en el Credicop. Y nació, y nos daban, en esto que yo te digo de la dictadura, nos daban meses de vida. Dije, dejalo, autorizalos, y que después meses de vida. Y hoy sos el sexto blanco del país, te das cuenta que el modelo sirve y que tenemos que estar unidos. Nosotros hoy estamos hablando de crear esa red de cooperativas en todo el país, para que entre todas las cooperativas nos ayudemos a utilizar beneficios comunes y a luchar sobre estas embestidas, ¿no? Pienso en el mundo del seguro también, que hay varias cooperativas que son empresas, están dentro del top 5 a nivel nacional. Claro, hay empresas como Sancor Seguros u otras Rivadavia, que también Seguros están a Rivadavia, nivel internacional, no solamente a la... Claro, sí. ¿Qué entidades o qué tipo de entidades están asociadas al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos? Bueno, en realidad está abierto. Hoy es más que nada algunos temas que nos importa, es tratar de vincular a cooperativas de tecnología, cooperativas de culturales. También tenemos cooperativas de trabajo, pero cualquiera se puede. Tenemos usinas,
Hay una diversidad de cooperativas que cualquiera puede participar en el instituto, ¿no? Solamente asociarse con 1.000 pesos, ¿no? ¿Qué actividades, decíamos estos, que se estaban realizando en Mar del Plata, de unión, de generar vínculos y demás entre las cooperativas, pero qué otras actividades desarrollan además, no sé, pienso a nivel cultural, etcétera? Sí, nosotros estamos, bueno, yo les comento que hace un mes que estoy trabajando en el instituto, vengo del Banco Credicop, Miguel Ratti, que es mi antecesor, que hace 25 años que está, que es una persona que ha trabajado mucho en el ámbito cultural de Mar del Plata. Hoy tenemos muestras, todos los meses tenemos muestras de pintura, de esculturas, de artistas marplatenses que lo pueden visitar de 9:15 de la mañana a 14 horas, 15 horas, pero que también es un fomento de la parte cultural de Mar del Plata. Y después tenemos, bueno, algunos servicios que son vinculados a prestar algunas facilidades a algunas cooperativas que tienen problemas de hacer un balance o tienen problemas de edilicio para hacer una asamblea, que nosotros les prestamos las instalaciones. Digamos que hay mucha cantidad de servicios adicionales a lo que uno puede... Asesoramiento más técnico, digamos. Exactamente. Sí, y acompañamiento también en esto que vos mencionabas de enraizar el cooperativismo, enredarlo y generar distintas actividades. Respecto de esto, bueno, todos los primeros sábados de cada julio, o de todos los años, el primer sábado de julio se conmemora el Día de las Cooperativas. Y este año particularmente es el año de las cooperativas, dictaminado por la ASI, que es la Asociación Internacional de Cooperativas. ¿Cómo se vienen preparando para semejantes eventos, ¿no? No solo lo del Día de las Cooperativas, sino también para el año de las cooperativas? Bueno, acá todos los años se hacen algunas actividades. Lo que estamos desarrollando, bueno, obviamente tratar de hacer algunas ferias, tratar de hacer eventos artísticos y culturales como para fomentar en ese mes de julio el fomento de esto del Año Internacional de las Cooperativas. Así que en Mar del Plata, prepárense porque en la primera semana de julio vamos a tener muchas actividades. Estamos terminando de cerrar con el Consejo Asesor Cooperativo, que está la universidad, que está la municipalidad y algunas otras entidades de la provincia de Buenos Aires, cosa de hacer algo fuerte como para impulsar la visión, sobre todo lo que nos preocupa, que no solo desde el movimiento cooperativo, sino el usuario de cooperativas entienda la diferencia de que es de consumir un producto que no sea cooperativo a cooperativo, ¿no? Nombró al municipio. ¿Cuál es el vínculo con la municipalidad? Días atrás, ya hace varios meses, hubo ahí un conflicto también con la cooperativa obrera. ¿Cómo viene la relación ahí con el municipio? Y nosotros no tenemos inconvenientes, pero obviamente que falta más incentivos. Nosotros estamos peleando porque se dictamine el municipio cooperativo, es decir, que se le dé prioridades si vos tenés que contratar algún producto, hacer un asfalto o hacer algún servicio, que primero tomen la prioridad de municipio cooperativo. Eso es lo que queremos y estamos impulsando para que se haga, ¿no? Claro, más que nada que eso fomente el trabajo marplatense, que ha sido como una de las banderas de esta gestión, de tratar de priorizar el trabajo local. Exactamente. En esto de el cooperativismo, vos decís que sos cooperativista desde los 17 años, y esta distinción que hacías entre las cooperativas de trabajo, las cooperativas de servicios, ¿por qué le podrías, o qué le dirías a cualquier persona que no entienda de qué se trata el cooperativismo, que se involucre, que intente identificar cuáles son las cooperativas, qué distintivo hay respecto de otro tipo de empresas? Mira, nosotros lo hacíamos en el banco, porque cuando iban al banco, un poco hago la comparación, ¿no? con
con lo que nosotros en cada una de las cooperativas tenemos que hacer. Tratar de diferenciar, a ver, te lo tomo el banco. El banco Credit Coop es cooperativo. Si las ganancias del banco Credit Coop se distribuyen entre los socios, como dando mejor servicio, mejorando las filiales, abriendo más sucursales, no hay una distribución de esas ganancias que suele tener una empresa. Un banco extranjero, las ganancias ustedes saben dónde van, se van afuera. Claro. Entonces, y trabajan, para hacer una diferenciación, si vos querés poner un banco en Chile, en Uruguay, no te dejan captar los depósitos de los chilenos, de los uruguayos, tenés que llevar tu plata y prestar plata. Acá hay bancos extranjeros que toman la plata de los argentinos, se la prestan a los argentinos y la rentabilidad se la llevan al exterior. Entonces ahí te das una diferenciación de dónde queda la plata y qué beneficio queda. Nosotros en el banco siempre hacemos este tipo de reuniones, porque cuando vos vas al banco querés un servicio bancario, pero después cuando vos empezás a hablar con la gente, haces café de gestión, le vas diciendo la diferenciación que es del producto y la gente en su mayoría no lo sabe y empiezan a diferenciar lo que es un banco nacional cooperativo o un banco extranjero. Y así, si te pones a pensar, las cooperativas de luz, de agua, que son fuertes, están en los lugares donde las empresas multinacionales no van porque no es rentable. Entonces hay una diferenciación. Muchas veces protestamos o puteamos a una cooperativa. Mirá, en pueblos que me he tocado trabajar por el banco, no, mirá la cooperativa, pero la cooperativa son todos ustedes, los del pueblo, te digo. EDEA no viene, EDEA o Movistar o lo que Camusi, sea, claro. O Camusi no va. Entonces tenemos que saber trabajar y participar en ese tipo de cooperativas. ¿Y es fácil armar una cooperativa o constituir una cooperativa? ¿Qué dificultades puede llegar a tener? ¿Cómo favorecer ese trabajo precooperativo? Mirá, lo primero que tenés que tener es una necesidad. Las cooperativas se hacen por una necesidad en conjunto. Es decir, nosotros, por eso yo decía que hay algunas cooperativas de trabajo que hay que diferenciarla porque la hacen algunas empresas grandes como para no pagar cargas patronales, claro. Contratan a la cooperativa y les sale más caro. Pero ante una necesidad común y puntual, se puede armar una cooperativa. Hasta hace poco creo que se podía armar cooperativas de 6, ahora de 3, ahora creo que 6. Lo fundamental es que todos participen de esos 6, que todos participen en el ámbito de administración así sean 6 o así sean 50. Una cooperativa tiene que ser genuinamente cooperativa y participar todos sus socios, votar todos sus socios la administración de la cooperativa. Para eso ustedes se pueden acercar al banco, si tienen al instituto, algo puntual y nosotros los ayudamos a constituir, pero le vamos a explicar esto, que no es una cooperativa de 3 para ser patrón de otra gente, para no pagarle cargas sociales, sino una necesidad conjunto de los socios para tener una salida laboral, para tener una salida de algún servicio puntual. Sí, una personería jurídica que les permita acceder a otras cuestiones, por ejemplo, un subsidio. Sí, o a trabajo. Sí, o a ser contratado por alguna otra empresa para tercerizar alguna actividad. Voy a aprovechar el furcio que cometiste cuando dijiste al banco, porque también hay que ir al banco. Sí, sí. Porque se empieza poniendo plata. Cualquier tipo de cooperativa, lo primero que se hace es hacer un depósito. Hacer un depósito que después es restituido, ese depósito, una vez conformada la cooperativa y una vez que tenga toda la presentación y la matrícula de unidades, se puede retirar ese depósito, que queda ahí como si fuese un depósito judicial que después se puede retirar. No es mucho monto de acuerdo al capital de la cooperativa, de la conformación, pero lo primero que hay que hacer es formalmente constituirla, ¿no? Vuelvo a lo del banco. ¿Había en algún momento una política del banco de subsidiar a las cooperativas nuevas la cuenta bancaria? ¿Eso sigue vigente? Incluso hay costos diferenciales que se pueden tener. Pero si vos venís como cooperativa, tenés un año de abrirse una cuenta, tenés un año de
vinculación de mantenimiento de cuenta corriente. Que somos, hoy estaba leyendo un informe que nos llega, es uno de los bancos que menos comisiones le cobra a la gente. Entonces, como una cuenta corriente, porque vos te dibujan en nuestras cosas una cuenta corriente, te puede salir 20.000, 40.000 o 50.000 o 60.000 de acuerdo a los movimientos que vos tengas. Pero el Credit Cop le bonifica un año la cuenta sin mantenimiento. Con lo cual, los principios cooperativos también se aplican en esas pequeñas cosas, Sí, ¿no? En sí. la cooperación entre cooperativas, para que las cooperativas nuevas no tengan que afrontar el costo de una cuenta corriente que, ni bien empezás a realizar actividades, ¿cómo te pagan? Claro. ¿No? Si no es en efectivo, te hacen una transferencia. ¿A dónde? Que tiene que estar a nombre de la cooperativa. Exactamente. No puede ser a nombre de No, claro. Juancito, Claro. porque ahí sí, Juancito podría decir, bueno, Malversar estos son mis los empleados. fondos. Exacto. O son mis empleados. Sí, Claro. también. Sí, puede O cualquiera pasar. que está recibiendo la plata de ese Juan puede decir, Juan es mi empleador y no esto no es una cooperativa. Claro, Ahí exactamente. ya tenés el Banco Credit Cop ayudándote, apoyándote para que puedas tener una cuenta corriente bonificada, para que puedas hacer las operaciones financieras de la cooperativa. Aparte tenés beneficios impositivos porque no solo las tasas son mucho más baratas en el Banco Credit Cop, sino también no tributa algunos tipos de impuestos porque los movimientos entre socios no tributan en algunos impuestos. Entonces, impuesto al sello, en las fianzas, en los documentos, que vos tomas un crédito de 1 millón de pesos y ya tenés en cualquier otro banco 1,5% de sellado del documento. Nosotros eso no lo tenemos, ¿no? Son los beneficios. Pero sería importante, antes de constituir, que se asesoren, pues también tenés obligaciones de presentar balance todos los años, porque la matrícula te la dan INAE, y si vos empezás a trabajar bien, tenés una cooperativa para muchos años, ¿no? Hablábamos hace un rato de subsidios y demás. ¿Cómo está esa situación, tanto a nivel nacional, provincial, municipal? Dijo, el acceso a ayuda, programas para las cooperativas. Y bueno, nosotros, el instituto da créditos a cooperativas, a una tasa, a cooperativas asociadas, a una tasa del 29%, que no existe hoy, tasas por arriba del 45-50%, en el Credit Cop, después en otros bancos seguramente más, que vienen no de subsidios, porque se han cortado todo ese tipo de subsidios, por ahí hay algo puntual definido, pero en el Banco Credit Cop, tanto con el instituto, también hay cooperativas, ¿no? Dentro del instituto está la cooperativa Nuevo Impulso, que eso tenían fondos que te llegaban de subsidio y que podían dar créditos para compra de equipamiento y todo. No es crédito para capital del trabajo, es compra para equipamiento. Entonces hay crédito. Pero hoy está cortado eso de los subsidios, por lo menos los que nos llegan a nosotros, no, lamentablemente no lo tenemos. ¿Cómo ves el próximo año del cooperativismo? O sea, no solamente en este año que se está transitando del Día Internacional de las Cooperativas, del Año Internacional de las Cooperativas, sino también, bueno, ¿qué pasa en Argentina? ¿Cómo lo ves vos desde el instituto? Bueno, con tu experiencia de cooperativista, pero también con tu experiencia del trabajo financiero dentro del banco, cómo se vienen desarrollando las cooperativas y cómo crees que se pueden ir desarrollando las cooperativas en lo que va de este año o lo que va de la gestión del actual gobierno nacional. Sí, además un año que hay elecciones. Además, exactamente. Sí, es un tema muy particular, te voy a dar una visión particular de esto. Yo no veo con buenos ojos este andar. Si vos ves por la calle, todo el mundo de los comercios se dicen que no hay poder adquisitivo de la gente y las ventas se van achicando. Yo la verdad que no sé si la inflación es del 2%, 3%, pero vos vas a comprar, los servicios te aumentan, la luz, el gas, y después estás peleando algunos, por ejemplo la UTA le estaban ofreciendo un 1%, cuando en el último mes el 4,5%. Entonces creo que vienen complejidades, si bien por ahí la inflación
uno la ve con buen agrado que no sea excesiva, pero hay un tema a costa de los jubilados, a costa de reducción de cosas que nos llegaban antes y podíamos reencaminar el tema del consumo. En lo que refiere a la industria nacional no se crea ninguna política de desarrollo de industria nacional, al contrario, se liberan algunas barreras arancelarias donde después pues, competir con un dólar bajo cuesta muchísimo, y aparte muchos fueron a Chile, fueron a Brasil, vos ves que las cosas están a un 30, un 40, un 50% menos, las mismas cosas que vos compras acá, con un sueldo mucho menos inferior que allá. Entonces, son cuestiones que la verdad que, y en mi forma particular, un país que vive de prestado, pidiendo préstamo al Fondo Monetario, en realidad es lo mismo que vos en tu economía casera le digas a tu familia, no hay problema, vamos a gastar porque el banco me dio 1 millón de pesos. Al otro año, el banco me dio otro 1 millón de pesos, vamos a gastar. Y el tercer año tenés que empezar a pagar. ¿Y cómo lo pagás? Y bueno, eso es el endeudamiento que nos pasó en la Argentina, en gobiernos anteriores o liberales que no fomentan un buen espíritu de desarrollo de la pyme nacional o de las cooperativas, ¿no? Clarísimo. Sí, no es muy alentador. No, pero además, claro, hay mucha. Pero sí aleccionador. Claro, mucha cooperativa que trabaja con el consumo, básicamente, y si se cae a pique, como se viene cayendo a niveles históricos, hasta el consumo de la carne, que es algo que parecía que nunca resignábamos, bueno, evidentemente se está resignando. Claro, vos sabés que si bien el INDEC, cuando toma desempleo, lo hace en relación de dependencia. Las cooperativas no hay una relación de dependencia, las cooperativas de trabajo, pero sí permite reducir ese indicador de desempleo, ¿no? Pero si entramos en una bola de nieve donde el que trabaja no tiene para vender o no tiene a quién venderle su producto, no puede seguir trabajando, porque no puede comprar insumos, no puede tomar crédito, no puede pagar ese crédito. Entonces no solamente vamos a tener una inflación que va creciendo a una tasa pequeña. Sí, sí. Es pequeña en relación a lo que había antes, teníamos, claro. pero que tampoco es pequeña en No. términos genéricos. Y encima no hay ventas porque no hay consumo, y no hay producción porque no hay ventas. No solamente va a ser el problema de la inflación, sino también va a ser el problema del desempleo. Y un Estado que decidió apartarse de estas problemáticas. Exactamente. De la resolución de estas problemáticas. Por eso digo, no es muy alentador, pero es aleccionador. Esto, como vos decías, ¿sucedió? Sí, sucedió, lo conocemos. Como país lo conocemos. Década del 70, la década del 90, el periodo 2017-2019... Lo conocemos, lo que es una especie de crecimiento por endeudamiento. Creo que nunca fue tan furibundo, digamos así, como repentino. De hecho, se lo acusaba en su momento a Mauricio Macri de haber sido tibio, digamos, la palabra, o moderado. Pero bueno, veremos a ver cómo surge. Seguramente nos encontraremos en algún... creo que el año pasado estaba, mientras hablaban del primer sábado de julio, me parece que el año pasado tuvimos ahí ese primer sábado de julio. El primer sábado de julio lo hicimos en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Este primer sábado de julio también va a suceder con invitación sorpresa, porque dijo que había ahí algo preparado. Va a haber show, dijo. Sí, vamos a tirar la casa por la ventana. O vamos a tirar la ventana por la casa. Sí. Lo que suceda primero. Le agradecemos a Víctor la visita aquí en Baraúnda. No, bueno, muchas gracias y bueno, gracias por darme la oportunidad de fomentar el cooperativismo, que para nosotros es un modelo diferente y que funciona bien, así que está comprobado en el país, grandes cooperativas, incluso en el exterior. Uno de los bancos más importantes de Holanda es cooperativo, Rabobank, así que una de las cooperativas con más usuarios
en el mundo, es una cooperativa agropecuaria de Norteamérica. Así que funciona en todos lados el modelo cooperativo y es bueno. Así que interesémonos y aprovechémoslo. Muchas gracias, Víctor. No, gracias. Nosotros ya volvemos para el cierre de este programa. Llegamos a la mitad de nuestro encuentro semanal. Prepara la picada y algo para tomar, o sacá a pasear al perro, que en un rato seguimos con más Baraunda. Baraunda, por Punto Radio MDQ. Llegamos a la mitad de nuestro encuentro semanal. Prepara la picada y algo para tomar, o sacá a pasear al perro, que en un rato seguimos con más Baraunda. Baraunda, por Punto Radio MDQ. Llegamos a la mitad de nuestro encuentro semanal.
Bueno, muy bien, llegamos así al final de esta emisión de Baraunda. ¿Ya es la quinta? Sí, Sí, episodio número 5. ¿Cómo la clavé? porque leíste la hoja. No, la hoja de ruta dice 5 del 5, que es hoy. Ah, Y no viste lo que dice antes. Mira, Ok, 5 del perfecto. 5, programa 5. Guarda. Ojo. Oh. Guarda, guarda. Gachipachi. Ojo, Bueno, algo que nos haya quedado ahí en el tintero de la parte que sería... Sin docentes no hay universidad. muy bien. Muy bien. Me refería A a cultura, parroquiales pues. de Ah. Adum. No, tuvimos el festejo, la conmemoración del Día del Trabajador y la Trabajadora. Mucha gente. El miércoles pasado. ¿Comiste ¿Puede locro? ser? No estaba en Mar del Plata. vos podés No. creer. Pero yo vi fotos. Vi fotos, Y mucha yo estaba. gente. No distinguí quién estaba porque la vi en el celular y Yo estaba en vi esa que había foto. mucha La gente. inteligencia artificial lo puede todo. Ah, puede ser. Puede Te, ser. te- No. te añadieron ahí. Ah, Creo que te busqué, pero dije, ¿cómo lo voy a encontrarme la cantidad de gente que había? Era difícil. De hecho, me sorprendió. Digo, wow, mirá cuánta gente se si me veías llegó. ensayando con la filarmónica, sorprendente, ¿eh? Ahí sí medio que no le iba Lo a creer. vamos a ver el miércoles Era más fácil arriba del encontrarlo. escenario tocando el violín. Resulta más creíble verlo comer el Comer locro locro. que tocando algún instrumento de la Pero no filarmónica. estaba en la ciudad, así que lamentablemente Te perdiste el locro. me perdí el loco. Podrían haber invitado. al locro. A mí no me gusta el locro, así que yo hubiese rechazado. Pero podríamos. Yo iba y haber comía invitado, por, claro. yo iba y comía por dos. Claro. Está bien Te- hecha la observación. Te cedo Después, mi porción. Vos decidís si querés ir o no querés ir. Yo iba y Podríamos decía, haber miren, yo invitado. vengo a comer por Eugenia y por Marcos. Así que a mí me siento acá, me dan uno acá Voy moviendo el lugar. y me tomo 2 vasos de vino. ¿Había vino, perdón? No. Ah, Bueno, No nos sé. vemos el lunes que viene. sí, cerramos esta emisión de Baraunda, no nos quedaron parroquiales dando vuelta. Así que cerramos esta emisión. Nos vemos el próximo lunes o a quienes nos miran de manera asincrónica pueden pasar al siguiente episodio. Chau. Chao.